otra de las historias de uno de los autores más respetados de todo el mundo, que Panini nos trae con una edición un tanto polémica. Revisemos el tomo número 1 de Billy Bat. Más adelante hablaremos de la historia, que es un temita por sí sola. Primero vamos a hablar del elefante en la mesa, que es la edición. Nos vamos a encontrar un tomo de tamaño B6, 13 por 18 centímetros, y va a tener una portada en acabado brillante. No tenemos barniz a registro ni ninguna textura por ningún lado. El arte principal está dedicado a Billy el murciélago y a Kevin Yamagata. En el centro tenemos el rótulo de la historia, Billy Bat, junto con el número del volumen y el nombre de los autores, porque aquí en esta ocasión Naoki Urasawa tuvo un apoyo en el guión por parte de Takashi Nagasaki, y concluimos con el sello de Panini Manga en la parte de abajo. Es la portada de la edición regular de esta historia, y debido a que esta es una edición 2 en 1 de más de 400 páginas, pues en la contraportada nos vamos a encontrar lo que sería la portada del tomo número 2 de la edición regular también. Se maneja como una portada porque tenemos exactamente los mismos datos, el rótulo, el número del volumen y el nombre de los autores. Ya nada más aquí, en lugar de tener el logo de Panini Manga abajo, lo tiene a la izquierda junto con la recomendación de edad. En la parte del lomo, de arriba hacia abajo, tenemos el rótulo del título, la imagen del pequeño murciélago, el número del volumen, los créditos para los autores, y concluimos con el sello de Panini Manga, todo con un fondo rojo en color sólido. En la parte de la pestaña vamos a tener una ilustración del murciélago una vez más, junto con una leyenda por debajo y completamente en inglés. Dice: "The character of the bat was popular in United States after 1940s. It is the mystery bat which continues affecting the darkness of the human history." O el personaje de el murciélago fue popular en los Estados Unidos en los 40s. Es el murciélago misterioso que continúa afectando la oscuridad de la historia humana. Y en la pestaña posterior, que será la correspondiente al tomo número 2, dice: "2000 years ago, someplace unknown, a barefooted man walks with a burden on his shoulders, hit by rocks thrown by the delirious crowd. The man is covered in blood, and one boy's eyes are glued to the side." O hace 2000 años, en algún lugar desconocido, un hombre descalzo camina con una carga en sus hombros, es golpeado por rocas arrojadas por una multitud delirante, el hombre está cubierto en sangre, y los ojos de un chico están atentos a esta vista. Y bueno, vi que esto fue un poquito polémico, si podemos llamarle de alguna manera, porque precisamente está en inglés y no en español, pero pues les adelanto, esta historia está basada en un suceso en Estados Unidos, acerca de un ciudadano americano, de una empresa americana, así que por ahí puede haber un sentido, lo puedo llegar a entender, pero bueno, déjenme en los comentarios si a ustedes les molesta esto, o es algo que de plano no les interesa mucho. En la edición interior tenemos algo de lo más sencillo, nada más nos encontramos un acabado mate por completo, la mayoría está en negro, nada más tenemos en el centro la silueta del murciélago en color plata, de la misma manera que lo tenemos por la parte de atrás, tiene por ahí algunos polvos de la guillotina, pero recuerden que se lo pueden quitar con la mano. Nada más aquí tenemos el lomo una vez más, pero en color plata. Ya donde la cosa se vuelve un poquito más llamativa es en la parte de la sobrecubierta, porque si bien por fuera no es nada del otro mundo, pues por dentro de mínimo tenemos esta imagen del murciélago una vez más. Es algo que solemos ver muy pocas veces en las ediciones. Algo con lo que de plano sí no sé cómo sentirme es que el extra en esta ocasión nada más va a ser un separador en forma de murciélago. No sé, es muy pequeño, yo preferiría tener el infaltable, ya saben, el rectángulo de cartón de toda la vida. Se entiende que le quieran variar un poquito, pero a ver, ¿qué les costaba agregar las dos cosas al mismo tiempo, no? Es más, esto parece más un sticker, yo creo que hubiese quedado mejor para ponerlo donde nosotros lo quisiéramos y ya después tener el separador aparte, pero bueno, se agradece que Panini esté tratando de darle variación a sus extras, nada más que no sé, ya nos tienen muy acostumbrados a los separadores, así que yo creo que eso es lo que me hace sentir que esto como que no es suficiente, pero bueno, eso es más un capricho, ¿no? Y ahora sí, vámonos a hablar de lo que yo creo que es lo que más causó polémica, y es de la edición. Primero que nada, los créditos son para Mitos Editora, todo está donde debería estar. De hecho, mis respetos, porque los pobrecitos tuvieron que agregar un montón de notas del traductor, porque se mencionan muchas cosas que son muy endémicas de Japón o de la época en la que esto ocurría, así que sí, es un gran trabajo de maquetación por parte de ellos. Ya en cuanto a la impresión y la calidad del papel, pues bueno, tenemos la transparencia de toda la vida, nada más que sí siento este papel un poquito más seco. Ya saben que de repente Panini saca algunas obras que traen un gramaje un tanto distinto, o no sé si sea un cambio en la materia prima, pero sí se siente la diferencia. Y ya obviamente lo que más llama la atención es que tenemos un montón de páginas a color, tenemos unas 20 aquí al principio del piloto de la historia, o bueno, del primer capítulo, son hoja normal, no es papel cuché ni nada por el estilo, y no es nada más una, de momento hay a mitad del volumen nos encontramos un par más, así que parece que van a respetar todas las páginas a color de la misma manera que salieron en la revista original. Ya en cuanto a la traducción, tenemos un trabajo por parte de Hikaru Segura, uno de los traductores que tienen más tiempo trabajando aquí en Panini. Es más del lado de la traducción neutra, no hay tropicalización, y también pues no podía haber, porque esta historia
historia depende mucho de la forma en la que hablan los personajes, ya que algunos son estadounidenses, algunos son japoneses, algunos son rusos, etcétera, etcétera. Así que la forma en la que se expresan como tal, no exactamente las palabras que dicen, sino la forma en la que se refieren a los demás, pues sí varía mucho y está bien que se mantenga neutro para poder apreciar mejor este aspecto de esa manera. Así que bueno, una muy buena lectura del tono de la historia por parte del adaptador. Esta historia va a comenzar mostrándonos a nuestro protagonista, Billy el murciélago, un detective privado, solitario y siempre negativo, al más puro estilo de las novelas negras que fueron tan populares por allá en los años 30 y 40, quien se gana la vida resolviendo casos pequeños y locales. Actualmente fue contratado para vigilar a la novia de un poderoso empresario, ya que tiene la sospecha de que ella le está siendo infiel. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg. Resulta que tras descubrir que la mujer efectivamente le estaba siendo infiel a su esposo, Billy buscaría reportar su hallazgo solo para encontrarse a la persona que lo contrató sin vida en su casa. La policía rápidamente investigaría el suceso, concluyendo que la culpable es la misma esposa, quien ahora que había sido descubierta siendo infiel, pues simplemente había caído en desesperación. Pero esto no va a convencer al murciélago. Él sabe que algo más está ocurriendo por detrás y precisamente como lo predijo, la chica se pondría en contacto con él para pedirle ayuda para escapar. Ahora que la ley la está buscando como la única sospechosa, ella asegura que no tiene nada que ver. De hecho, le va a revelar a Billy que en realidad su esposo contrató al murciélago para que la siguiera, sí, pero no para descubrir su infidelidad. Eso nada más era un pretexto. Lo único que quería es que la siguieran para protegerla, ya que ambos eran espías de la Unión Soviética. Ah, y por cierto, casi lo olvidaba, esta no es la historia del manga, es solamente un cómic dentro de la misma historia. Y de hecho, esto no es una review, es un tutorial de cómo edito las reviews. Ok, eso último no, pero lo del cómic sí es en serio. Aquí es donde empieza la historia real y acostúmbrense a este ir y venir entre la ficción y la realidad porque va a ser un tema muy concurrente. Lo que pasa es que Billy Bat solo es el personaje del exitoso cómic homónimo, cuyo autor es nuestro verdadero protagonista, Kevin Yamagata, un japo-estadounidense, hijo de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos justo después de la guerra, que afortunadamente tiene entre manos una propiedad intelectual que está a punto de llegar a niveles de popularidad nunca antes vistos, excepto por un pequeñísimo detalle. Billy Bat es un personaje plagiado de un manga publicado en Japón, o al menos eso es lo que le dice este detective a Kevin, quien había entrado a su departamento buscando un mejor ángulo para vigilar a un posible espía de la Unión Soviética, porque sí, esta historia toma lugar a finales de los años 40, así que bueno, ahora con el miedo de haber plagiado sin querer un personaje, Kevin va a viajar de vuelta a Japón para encontrar a la persona que supuestamente dibujó a Billy Bat primero, para así poder aclarar las cosas antes de que se haga un problema de derechos de autor. Y amigos, aquí en Japón es donde la cosa se va a poner a 1000, es más, ¿qué digo 1000? 1.000.000 de veces más rara. Kevin, cuyo nombre real es Kinji, ya había estado en Japón hace años, ya que el ejército de Estados Unidos lo había reclutado como traductor, por lo que ahora que tiene conexiones, esta búsqueda va a ser un poquito más rápida. La primera pista que va a encontrar va a ser de la mano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que una de las divisiones se está deshaciendo de textos antiguos japoneses por alguna razón, y justo aquí es donde va a ocurrir el primer encuentro de Kevin con el murciélago original. Al parecer, existe un manuscrito de hace miles de años que describe a la sociedad secreta del murciélago negro, y ver esta silueta va a despertar recuerdos que Kevin había dejado atrás. Cuando estuvo en Japón como traductor hace unos años, durante una noche de borrachera, llegó a ver tallado en una pared la misma silueta del murciélago. Efectivamente, Kevin inconscientemente había plagiado a Billy Bat. Y pues ya está resuelto el problema principal, ¿no? Pues afortunadamente no. Y ahora sí, agarren una Biblia y abróchense los cinturones, porque aquí es donde todo se va a ir a la mismísima ching. La búsqueda de Kevin no se va a detener y va a poder dar con el paradero del autor del dibujo en la pared, un anciano artista de cómic que precisamente es el autor del manga que Kevin venía buscando por el supuesto plagio, el chico murciélago. Pero tampoco es que a este señor le importe, porque parece que para el sensei no es extraño en lo absoluto que él también haya podido ver al murciélago, y al final solo tiene una pregunta al respecto: ¿el murciélago que vio Kevin era el negro o era el blanco? Y bueno, esto es seguido de una pequeña plática acerca del significado de la originalidad, las ideas y la transmisión del conocimiento, pero lo importante pasa al final, ya que el sensei al cambiar el día desaparecería dejándole a Kevin nada más que un manuscrito del final del chico murciélago, confiando que él sabrá cómo continuarlo, y ese es el problema central de la historia. En ese capítulo se cuenta cómo el chico murciélago se topa con los restos de una persona mientras conducía en un tren, de la misma manera que en la vida real el presidente de la compañía de los ferrocarriles nacionales, Sanomi Shimoyama, aparecería horas más tarde. Efectivamente, la historia del chico murciélago está contando el futuro, y así es como Kevin terminaría descubriendo el verdadero propósito de su llegada a Japón, ya que al darse cuenta de estos poderes va a decidir seguir lo que continuaba en el manuscrito, llegando entonces a un edificio donde un tal Kurusu lo va a recibir, mostrándole que ellos, sean quien sean,
tienen todo el oro de Japón oculto y ya solo están esperando la orden para iniciar la reconstrucción del país, orden que debería llegar a través de los manuscritos que tiene Kevin. Así es, parece que muchas más personas saben sobre lo de las aventuras del chico murciélago y su poder de ver el futuro. Sin embargo, luego de que Kevin sea incapaz de dar las respuestas que buscaban y falle por segunda vez al no poder responder la pregunta del murciélago negro o blanco, es entonces cuando estos sujetos van a decidir acabar con él y con cualquier persona que haya tenido contacto con las hojas que el sensei le heredó, iniciando así el conflicto de la obra. ¿Por qué demonios un país entero está basando sus decisiones importantes en lo que un viejito y su cómic diga? ¿Y quién rayos es el murciélago en sí? ¿Y por qué importa si es negro o blanco? Si buscas una obra de misterio que te recuerde constantemente la importancia del control de la información y la narrativa, con conspiraciones y drama por todos lados, entonces esta historia es para ti. Tenía ya un ratote que no me costaba tanto hacerle una reseña a un manga, porque de verdad les tuve que ocultar un montón de cosas de la trama para no arruinarles la sorpresa, pero también tenía que dejar algunas al descubierto para que le pudieran entender al menos un poquito, ¿verdad? Es que ya saben cómo le encanta escribir al sensei Urasawa misterios complejos, súper contingentes a la condición humana, que te dejan pensando un ratote en lo que puede o no estar diciendo con la historia de sus personajes. Como les mencioné, esta historia está ambientada en la posguerra, empezando a final de los años 40, por lo que los temas que se tocan son muy típicos de ese entonces. Por ejemplo, la manipulación de Estados Unidos en la reconstrucción de Japón después de 1945 y lo importante que fue el entretenimiento en esa época y cosas así. Tiene un montón de referencias de cosas que pasaron en la vida real en esos tiempos. Por ejemplo, Billy Bat es una obra referencia a Mickey Mouse, se trata con esa misma intensidad, se habla acerca de que quieren abrir un parque al respecto, etcétera, etcétera. También se habla acerca de Gold Cola, que es como Coca-Cola. En general utilizan un montón de cosas de la vida real y las empiezan a adaptar aquí a este mundo. Incluso se llega a mencionar a veces al señor Osamu Tezuka para mantener esta línea de como que a lo mejor sí es un mundo igual al de nosotros o a lo mejor no es, y te mantienen todo el rato entretenido con las referencias que van saliendo. Pero más allá de eso, créanme que esta obra se mete en muchísimas otras cosas conforme más avanza, desde la lucha de los afrodescendientes por sus derechos en Estados Unidos hasta el mismísimo Jesucristo. Sí, lo escucharon bien, vemos la última cena y toda la cosa, y no les voy a dar el contexto de cómo es que se relacionan esas dos cosas para picarles la curiosidad, pero pues sí, por la cantidad de información que se maneja, puede llegar a ser un poquito complejo de leer, tiene muchos diálogos y se habla mucho de la historia de la humanidad. Además, la forma de escribir de los senseis, dejándote los misterios y revelaciones a medias, hace que estés constantemente con la sensación de que no termines de entender nada por completo, lo que a su vez hace mucho más satisfactorias las revelaciones importantes, así que yo creo que podría definirla como una lectura robusta, pero muy gratificante. Y bueno, como pueden ver, mientras más la explico y mientras más les comento por qué es buena, mucho más enredada, misteriosa y compleja suena, así que ya no le voy a mover, solo quédense con que es un misterio muy bien entretejido. Y ahora, ya que les hablé de la historia y les hablé de la edición, podemos entrar entonces al tema escabroso de esta historia, y es que sí, es una historia sumamente cara. 339 pesos por un 2 en 1 en B6 me parece un escándalo absoluto, más que nada porque tenemos un ejemplo un tanto parecido. Por ejemplo, aquí la Naruto Gold Edition es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de las páginas a color, pues ya saben que estamos teniendo estos desplegables en todos los volúmenes. Sí entiendo que no es lo mismo, que las páginas son un poquito más caras, pero la diferencia es realmente abismal en el precio. Esto está vendiéndose por 269 pesos, mientras que Billy Bat está 70 pesos más caro. No entiendo de dónde demonios Panini se sacó este precio, y me sabe muy mal, porque de verdad esta historia vale por completo la pena. De hecho, si no fuera por la historia, yo creo que no le entraría a coleccionar esta serie, porque está muy cara en verdad, y más allá de caro, lamentablemente esto puede marcar un precedente. Si la historia es lo suficientemente buena, Panini va a poder poner los precios que ellos quieran, y no me parece que eso sea algo que nos beneficie ni que deberíamos permitir. El precio máximo que yo hubiese entendido por la cantidad de páginas a color era, no sé, tal vez 299 en exceso, porque es que, no sé, es un B6, no tiene agregados, no tiene extras llamativos, no es como la Kanzenban de Full Metal, que se le agregaron lo de las sobrecubiertas, lo de la página especial de Albanena al principio, etcétera, etcétera. Es nada más dos mangas juntos. Al final de cuentas, me quedo en una disyuntiva. Este no es un precio que me gustaría apoyar, pero sí es una historia que quiero leer. Déjenme en los comentarios qué van a hacer ustedes al respecto. De verdad, es una situación muy incómoda que yo hubiese querido que nunca pasara, pero pues bueno, así es el negocio. Y hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado esta review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.